Y primera cosa, bueno, ¿qué es la tasa política monetaria? Para la gente que no lo sabe, es una tasa que es como un instrumento que tiene todos los bancos centrales de cada país, donde mediante esa tasa de política monetaria se regula las tasas activas y las tasas pasivas. ¿Qué es una tasa activa y qué es una tasa pasiva, querido Eduardo, audiencia? La tasa activa es la tasa que se cobra al que está consumiendo un servicio financiero, o sea, el costo del préstamo que estás tomando. Esa pasiva, por otro lado, es el beneficio que recibe un ahorrista al colocar su dinero en su sistema financiero, en su banco financiero también, porque no cooperativo, otro ente que capta capital, ¿verdad? Y bien, al subir la tasa política monetaria, ¿qué sucede, Eduardo? Audiencia. Tiende a subir, ¿qué cosa? El costo del préstamo, o sea, las tasas activas suben también porque es como que le estira, un barómetro que estira hacia arriba también la tasa activa y también tira para arriba también la tasa pasiva, o sea, se entiende que va a haber mayor beneficio a la hora de estar ahorrando. Ahora, sentido contrario, cuando baja la tasa política monetaria como está bajando ahora, que si bien decir bajar es como decir normalizarse, ya voy a explicar por qué en breve, porque digo normalizarse, mi querido Eduardo de audiencia, cuando baja la tasa política monetaria, ¿qué pasa? Sí, hay una tendencia a que también la tasa activa también baje, o sea, el costo del dinero también baje, y por también por el lado de la tasa pasiva, hay una tendencia a que sea más austera, más austero lo pagado al ahorrista, al inversionista en títulos financieros. Bueno, el S&P tiene un estudio de los varios que tiene que se llama EVE, encuesta variable económica, donde tenemos cuatro indicadores principales de la economía de nuestro país, cuál es el PIB, el dólar, la tasa política monetaria, que es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Y también tenemos la inflación. Bueno, ese estudio que tiene unos 20 slides que también te muestra, a ver, cómo se proyectaba la tasa política monetaria este año y cómo realmente está hoy, ¿verdad? Porque hace unos días el BCP saca a través del directorio, bueno, digamos, bueno, la orden, digamos, que va a bajar la tasa política monetaria a 6,25. Bueno, en este estudio, en el slide número 5 se muestra que la predicción para este mes era el 6,50, pero no, bajó un poquito más, 0,25 más, ¿verdad? Se proyecta que para este año la tasa siga bajando a 5,50 y para el año que viene esté a 5,13. Ahora, ¿por qué dije hace un rato, mi querido Eduardo de audiencia, que se está como que normalizando la tasa? Si vamos a este estudio de vuelta al slide número 13, un poquito, bueno, podemos ver que históricamente, vamos a irnos como que 10 años atrás, ¿verdad? El promedio de la tasa estaba por el 5%, lo que hablamos de la tasa política monetaria. Hubo una caída bastante empinada cuando se dio lo del COVID y por qué se tuvo que bajar a menos uno inclusive, porque mediante eso se permitía que la tasa activa también baje, ergo, entiéndase que los créditos iban a ser más baratos. Y luego pasó lo contrario, empezó a subir la tasa política monetaria cuando se dio esta crisis de Ucrania con Rusia que hizo que el petróleo suba y de vuelta se dé un efecto inflacionario muy importante porque todo básicamente lo que se consume está inserto dentro del precio, el costo de logística, o sea, sube el petróleo, sube la logística. Entonces tuvimos una tasa que subió por más del 8%, eso tuvo por más de un año así. ¿Cuándo empieza digamos, el punto de inflexión? En agosto del año pasado ya empieza a ya cambiar tendencia y empezar a bajar, que si bien está bajando, lógicamente también, bueno, se ve eso en el gráfico, yo lo quiero llamar, querido Eduardo y de audiencia, la normalización de la tasa política monetaria histórica, porque uno ve así los registros históricos, bueno, es el valor que se maneja, ¿verdad? Esto tiende a la baja y en el slide número 14 se ve que efectivamente ya en el año 2020, eh, bueno, se ve el 2024, todo el año, perdón, el 2025 se ve en el slide número 5 que va a seguir bajando, va a estar en un 5 punto algo por ciento, 5,15 creo que decía. A ver, voy a volver a vuelta acá a mi otra pantalla, quiero ser bien exacto, 5,13. Entonces, ¿qué podemos decir ahora en general, verdad? Lo que está pasando. Yo lo quiero llamar, si me permitido, dar una normalización de la tasa política monetaria a sus valores históricos. ¿Por qué? Porque la crisis, tanto como COVID que tuvimos, tuvo una reacción del BCP, que fue bajar,
Luego la crisis que tuvimos en Rusia con Ucrania, que afectó el precio del petróleo, también hubo otra reacción que tiene el BCP. Y todos los bancos centrales, porque es realmente una medida que toma de manual todos los bancos centrales. Y ahora que estamos, digamos, en una situación donde no hay estos shocks internacionales tan fuertes que afectan a Paraguay, bueno, como que se va normalizando que sería, bueno, ir a volver ya a lo que es el promedio del mercado y lo que siempre fue el mercado de esa manera. Entonces, ¿qué se puede entender, mi querido Eduardo, audiencia, para ir cerrando la idea? Que, bueno, los créditos van a ir en cierta manera abaratándose por la baja y también los ahorros, lo que se está pagando por los ahorros, la tasa pasiva, bueno, también va a llegar a ser un poco más austeros para lo que sería el promedio de lo que fue las tasas ya cuando antes de estas crisis que se dieron, ¿verdad? Tenían, ¿verdad? Entonces hay que fijarse a las tasas promedio activas y pasivas que teníamos antes de la crisis del COVID, cómo estaban, porque básicamente vamos a ir volviendo a esos valores, querido Eduardo, audiencia, y si alguien está pensando, no, esto va a bajar a 3 al 2%, yo no lo creo porque no hay una crisis que eso lo sustente para hacerlo. Y el directorio de SP es un directorio bastante tecnificado, bastante, por cierto. Entonces no creo que tampoco pase eso. Yo creo que va a llegar al promedio histórico que mencionaba al comienzo de la charla, Eduardo, y se quedaría ahí hasta que, bueno, Dios no quiera, bueno, puede pasar, ¿por qué no? De vuelta un cisne negro se da, hay una crisis y hay que vuelta ver la manera de cómo taclear eso para tratar en poco ayudar al sistema financiero del consumidor, al consumidor final. Están precisamente todo esto se da en un contexto de mucha credibilidad en el Banco Central, en el sentido de que los agentes económicos, también viendo los datos de la encuesta de expectativas económicas, tienen credibilidad en que este proceso de tasas del Banco Central del Paraguay es eficaz para mantener a raya el tema de la inflación, ¿verdad? En su momento se tuvo que subir mucho la tasa de interés porque la inflación estaba presionando, pero bueno, ahora se da un proceso de reducción que va de la mano también con este proceso de reducción de la tasa de política monetaria. Totalmente. Ahora, ¿por qué, Eduardo, audiencia, los bancos centrales suben la tasa política monetaria cuando hay una especie de intención de, bueno, taclear la inflación? ¿Por qué? Para que tiene el capital esté, digamos, más motivado de colocar su dinero en el sistema, sacar su liquidez del sistema y ponerlo en un banco. Y el banco, en teoría, va a pagar más porque subió la tasa política monetaria. Y hay más motivación de eso y se extrae el dinero, la masa monetaria del mercado para, como dije, y decíamos tratar de taclear la inflación. Ya no es mal caso, entonces, bueno, se vuelve a los valores normales históricos de lo que es la economía paraguaya. Eh, y yo diría que, bueno, enhorabuena, ¿verdad? Pasamos ya dos tormentas de manera consecutiva y de vuelta a BCP se puso, digamos, tú hizo lo que tenía que hacer y también, siempre esto hay que decir de la mano lo que es el Ministerio de Hacienda, que siempre trabajan de conjunto, ¿verdad? Uno maneja la política fiscal, otro la política monetaria, pues siempre tiene que estar, digamos, al unísono a la hora de manejar las políticas públicas. Están, y también esto conlleva a un menor gasto de política monetaria para el Banco Central del Paraguay en la medida en la que la tasa de interés de referencia va bajando, también es un gasto que va bajando para el Banco Central del Paraguay. Es un gasto necesario en términos de que si el Banco Central no sube su tasa de interés y no va aumentando estos gastos de política monetaria, evidentemente la inflación es muy difícil también que baje, pero son cuestiones que también se tienen que tener en cuenta al momento de sopesar lo que es una baja de intereses. Muy buen punto que tocas, la inflación, ¿verdad? Quiero un poco volver de vuelta al estudio de este mes, mi querido Eduardo, audiencia, y qué habla acerca de la inflación y cómo eso está, digamos, proyectado. La inflación para este 2024 se cita en el 4%, que también es como un histórico, Eduardo, en los últimos años. Y para el que viene también dice 4%. Ahora, hay también un histórico en este estudio sobre la inflación y cómo fue afectando, o sea, cómo fue variando. Y sí, hubo un pico evidente de inflación el año pasado, antepasado. Y también como que al estar bajando también es también un indicador de el que sí es el momento de bajar también la tasa política monetaria, mi querido Eduardo, ¿verdad? Ahora, siempre hablamos que el principal, digamos, enemigo o la amenaza de que la inflación vuelva a plantearse en este país es la cuestión del petróleo, lastimosamente. Somos tomadores de precios. Cierto, Petropar hizo al comienzo de este año movidas importantes respecto a lo que es la compra de hidrocarburos de combustible terminado de otros proveedores a valores más
baratos, ¿verdad? Por más que hubo una reacción bastante negativa y violenta de cierta manera del sector privado hacia Petropar, que lo llaman de populista. Pero a ver, si vos estás comprando un combustible y lo decís a este precio, sí, y lo vendo con un pequeño margen, bueno, no estás trabajando a pérdida. Cierto, Petropar como varias empresas estatales están, digamos, con números, digamos, negativos por una mala administración tal vez, ¿verdad? No quiero entrar mucho en detalle, pero lastimosamente tenemos Copaco, tenemos INC, tenemos, bueno, no es el tema hoy, ¿verdad? Pero a lo que voy, nomás que, bueno, hay que mejorar también eso respecto a lo que es la eficiencia, lo que es la generación de sustentabilidad financiera, para no decir rentabilidad de nuestras empresas privadas, públicas, perdón. Y bueno, eso hizo que bajen los precios de los combustibles porque, o si no, se quedan fuera del mercado los empleados privados, ¿verdad? Que muchos hasta hicieron manifestaciones frente al MIC, recuerdo ahora, pero después unos días ya bajaban también el precio. Pero bueno, un tema aparte para hablar otro día capaz, Eduardo, pero es siempre, digamos, la amenaza que tiene nuestra economía al ser tomadores de precios, al no ser productores de combustibles, de que, bueno, se dé una suba de petróleo. También el dólar también es otro elemento también que afecta. Por suerte el dólar está, digamos, controlado, está por debajo de 1.300. Eh, este, y también pasó también esta amenaza que teníamos de este gobierno anterior de Argentina que quería, eh, pero avasallar todos los tratados que firmaron sus antecesores, ¿verdad? Que hoy con Milei veremos cómo pasa, ¿verdad? Milei está un poco tío por lo visto. Dice que no dice ni sí ni no, pero está como que viendo tal vez qué se hace. Y bueno, esperemos que hay toda una comisión de la cuenca que creo ya está el dictamen hecho, de que se acepta que se pague la tarifa, ¿verdad? Por paso, pero hay que justificar, cosa que los argentinos todavía no han justificado. Ya vamos varios meses ya el gobierno nuevo de Argentina y bueno, veremos cómo termina eso. Espero que termine ahí a lo prescripto, ¿verdad? Porque la gente que yo conozco está en el tema de marítimo me dicen no hay justificativo, no hay nada real que ellos han hecho para mejorar lo que es la navegabilidad. Están precisamente mencionaste el tema dólar. Justamente las tasas de interés referenciales del Banco Central del Paraguay tienen que marcar un equilibrio bastante óptimo entre diferentes factores, ¿verdad? Justamente el tema dólar, el tema de las tasas en Estados Unidos, el contexto internacional y el contexto nacional también de crecimiento económico son factores demasiado relevantes para ir también viendo cómo se puede ir desenvolviendo la tasa de interés en los próximos meses. Totalmente. Otro elemento que mencionas, cierto, es la tasa de la Fed, básicamente, que si la Fed sube o baja, pues, evidentemente eso también hay una repercusión en nuestro mercado y BCP también, bueno, ahí ve también qué medidas tomar, ¿verdad? Eh, Estamos llegando, creo, también en Estados Unidos a una época preelectoral, veremos cómo se afecta la tasa política monetaria y cómo se afecta al mundo, no solamente a nosotros, ¿verdad? Si vuelve o no la candidatura de Trump, bueno, tantas cosas pueden pasar. Y bueno, veremos. No quiero todavía ni un tipo de, digamos, análisis sobre eso porque me gustaría que pasen un poco más los meses, Eduardo, ver cómo eso se comporta y bueno, ver eso, bueno, qué podría pasar con Paraguay, ¿verdad? Que pase lo que llega a pasar, bueno, tenemos siempre la ventaja de tener una macroeconomía bastante sólida, ¿verdad? Que por lo menos podemos soportar en cierto tiempo mayor que el promedio cualquier shock externo, ¿verdad? Eh, pero bueno, quiero ser positivo sobre eso, que no tendremos más por lo menos un shock importante este año, mi querido Eduardo, y lo que es el año que viene, ¿verdad? Por lo menos 3 meses, ¿verdad? Ya pasamos 2 shocks bastante fuertes. Están mencionadas también en la primera parte el efecto de la tasa del Banco Central sobre las tasas de mercado, ¿verdad? Creo que es siempre importante resaltar que una reducción de tasas de intereses en términos de crédito, como ya lo estuviste comentando, pero para profundizar un poquitito la idea, tiene el efecto de que va incentivando un poquitito la toma de crédito porque el costo del dinero es más barato, ¿verdad? Y en el caso de los ahorros, hay que sopesar un montón de cosas, ¿verdad? La tasa de interés es una cuestión relevante para la toma de decisiones de los agentes económicos, pero bueno, también se tienen que equilibrar cosas en términos de riesgos y las tasas en cierto modo también reflejan los riesgos para los diferentes instrumentos. Son cuestiones que tienen también su desenvolvimiento con base en la tasa de referencia que marca el Banco Central del Paraguay. Tal cual así mismo como decís, Eduardo, es la tasa de referencia y la tendencia que va a ir abaratándose en cierta manera los créditos, pero también siendo un poco más austero también
los beneficios que recibe un inversionista a la hora de colocar su dinero en una IFI, ¿verdad? Ahora, también hay que entender, y bueno, creo que todos manejamos eso, ¿verdad? Que la tasa de interés final que se te da como empresa, como particular, depende del tipo de crédito que estés pidiendo, y también depende del tipo de garantía que estés dando y también del tipo de plan de negocio o cómo sustentas el pedido de capital que hagas, ¿verdad? Pero en general, todo eso se basa también dentro de lo que es la tasa de política monetaria, que ahora variable, pero la tendencia es que todos esos tipos de créditos van a ir, de cierta manera, bajando un poquito, ¿verdad? Y esto afecta también a otros segmentos, están el tema del mercado bursátil, inclusive el sistema cooperativo, son diferentes segmentos que también sienten el impacto de la tasa de interés, no solamente el sistema bancario financiero. Totalmente. Y ahora más todavía porque, digamos, porque la CNB ya está dentro del Banco Central, ya es la subtendencia de valores, ¿verdad? Pero siempre fue así. Las tasas que se manejaban en el sistema financiero, los bancos financieros más que nada, era referencia para la colocación de los bonos en el sistema financiero. Entonces podemos entender que con esto también se puede hablar de una, una, una pequeña baja también en las tasas de interés pasivo de los bonos que estén ofreciendo a partir de ahora. Están un tema puntual que te quería plantear dentro de las tasas de interés. No tiene tanta relación con el tema de la tasa de política monetaria, sino para tener tu opinión con relación a cómo también estás viendo el tema de las tasas de interés en las tarjetas de crédito, teniendo en cuenta de que no tenemos una referencia que está tanto fijada por los movimientos de tasas del Banco Central, porque se tiene esta ley ya vigente desde el año 2015 que limita bastante los movimientos de tasas de interés, ¿verdad? ¿Te parece también que en cierto modo podría ir cabiendo un debate respecto a cómo está funcionando propiamente esta ley de tasas de tarjetas, teniendo en cuenta de que por lo menos desde los análisis técnicos del segmento financiero y del propio Banco Central del Paraguay, es cierto, se generó un abaratamiento de este instrumento sumamente relevante, pero a costa de una exclusión de muchos segmentos que de repente no están teniendo acceso a este tipo de tarjetas de crédito, ¿verdad? O este tipo de instrumentos que son las tarjetas de crédito. En líneas generales, ¿cómo estás viendo este tema puntual de las tasas de interés en el segmento de tarjetas de crédito? Bueno, primeramente, como decía, hay una ley que estipula los topes del interés y la tasa de crédito, ¿verdad? Se está dando. Eh, Hoy en día yo creo que hay como tres, cuatro instituciones financieras que están siendo sumamente agresivos para lo que es la colocación de tarjetas de crédito, porque ven la tarjeta, el plástico, como una especie ya de negocio importante dentro de todo el abanico de productos que ofrecen, ¿verdad? Se está usando mucho lo que es el cashback, la devolución de dinero, que creo que eso está... Y te cuento parte de lo que veo con mis estudiantes universitarios, que hablamos bien de temas financieros, porque enseño finanzas, ¿verdad? Y es algo muy bien recibido de parte de del mercado consumidor. Hablo de gente en su rango de los 20 años, ¿verdad? Eh, Respecto a la exclusión, se está trabajando un poco también en dar, digamos, por lo menos líneas básicas, 1 millón, 2 millones para... Pero ¿qué pasa? Por otro lado, también hay que entender que el consumidor final debe también ya empezar a formalizarse, debe tener por lo menos un tipo de documento que... Porque lo que se pide básicamente, Eduardo, audiencia, es tener un documento que pruebe cuánto es tu ingreso. Si tenés IPS, si está formalizada una empresa, que no es el caso de muchos, ¿verdad? Bueno, factura, ¿verdad? Y tu IVA, bueno, cuánto es lo que ganas. Ahora, si no tenés factura, no tenés tampoco el IPS, cobras en negro completamente, bueno, evidentemente eso es un problema. Y ahí entra la cuestión de la cultura, que debemos también pedir a nuestro empleador, bueno, tener un documento, algo tenemos, si no, no, estamos excluidos, o sea, ahí no entra tanto la culpa de esta exclusión, por decirlo así, Eduardo, de audiencia, a los bancos financieros, cooperativos o ese tipo de ente financiero. Ahí la culpa está realmente al empleador de que impone ese trabajo en negro. Y por otro lado, una falta de cultura también del parte del trabajador que lastimosamente, capaz por extrema necesidad, pues todos necesitamos trabajar, ¿verdad? Acepta ese tipo de trato. Y también, por otro lado, también la culpa también podría entrar, también se podría considerar a lo que es el Ministerio de Trabajo y, ¿por qué no?, al IPS también el encargado de hacer la supervisión de las empresas, ¿verdad? Que están en falta. IPS yo creo que debe fortalecer mucho su dirección de oro patronal, que es la que hace la inspección en las empresas,
Porque también le ayuda a IPS también tener ese ingreso, ¿verdad? Porque cada trabajador es una cotización de 16,5 por un lado y 9% por otro lado, o sea, poco dinero. Y justamente ayer leía un artículo sobre IPS que están con varios problemas financieros. ¿Por qué? Porque hay una gestión de cobranza importante. Hay mucho trabajo en negro, muchas empresas están trabajando en negro y no hay esa capacidad de instalar IPS de poder hacer el control y poder hacer esa formalización que luego beneficia a lo que estamos hablando ahora, Eduardo, al consumidor financiero. Porque si no tenés, Eduardo, después del lugar de una institución financiera como directivo, no le puedes dar a alguien si no tenés nada de información sustentable de su capacidad de pago, porque al final lo que hacemos, lo que estamos haciendo financiero es vender dinero y bueno, tener un margen que es la tasa de interés activa, que es la que hablamos hace un rato, ¿verdad? Pero el instrumento de esta tarjeta de crédito, que es un instrumento de, de, de entrada como primer producto a los clientes, la digitalización digamos, ayudando mucho. Hoy en día uno ya puede bajar la app de un banco financiera, no sé si así también lo están haciendo las cooperativas, creo que también están tratando de llegar a eso, pues están en el tema con una ley también que es bastante vieja, la ley de las cooperativas. Y, bueno, y bueno, a lo que decía, una app ya puedes ya bajar y sos cliente con cuenta básica. Eso no existía hace unos años. Entonces, está trabajando, yo creo, la SOBAN y todos los referentes del sector financiero en formalizar, pero hasta ciertos puntos no más pueden llegar. La otra parte lo tiene que hacer, como dije, el IPS, la Dirección de Obrero Patronal, el Ministerio de Trabajo. eh, el empleador también es ser un poco más consciente del daño que le está haciendo a su colaborador al hacerlo trabajar en negro. Porque esa persona no va a poder llegar a servicios financieros con costos, digamos justos. Podrán llegar, por ahí entramos a casas de crédito usureras, no todos son usureros, pero ya uso la palabra usurera en general, ¿verdad? Y al final, bueno, te empobrece, ¿verdad? Así que falta ese trabajo de parte del sector público también, Eduardo, porque no todos lo pueden hacer los bancos financieros cooperativas. Hasta cierto nivel más llegan. Después ya no tienen más competencia para otras cosas. En términos de esa exclusión que se había marcado, están en realidad lo que se dice, o comento, lo que se dice es que se tiene la imposibilidad para las entidades financieras de poder establecer una tasa de interés que refleje el riesgo de ciertos segmentos. Si se tienen segmentos sobre los cuales, como vos estabas mencionando propiamente, no se tiene información, la tasa de interés usualmente suele reflejar ese riesgo para la entidad, ¿verdad? En la medida en la que las entidades también tengan limitaciones para establecer cuestiones que son de mercado en realidad. También se establecen ciertas limitaciones para lo que es el desempeño de este tipo de instrumentos, ¿verdad? Los bancos estuvieron encontrando opciones alternativas en los nichos en los cuales pueden operar, pero bueno, sería bueno, interesante también que con educación financiera y con todas las herramientas propias para el uso de una tarjeta de crédito de forma correcta, los segmentos de menores ingresos o de mayores riesgos, entre comillas, también puedan acceder a este tipo de instrumentos. Totalmente, tocar el factor de educación financiera es muy importante, Eduardo, pero también lo que no existe educación financiera para el empleador. O sea, el empleador, muchos no saben realmente el daño que están haciendo al hacerle trabajar a su colaborador en negro. ¿Sabe? Ahora, capaz si hay una educación financiera, entre comillas, que diga, mira, señor empleador, empleadora, este es el efecto que estás causando a tu colaborador, que no creo que eso te guste y te beneficie, ¿verdad? Porque siempre es creo que es lo mejor de tener colaboradores que estén felices, tranquilos, bien enfocados al trabajo bueno, y bueno, si vos le ayudas, va a haber ese beneficio también internamente dentro de la empresa, ¿verdad? Pero no existe ese capítulo de educación financiera que hable de, mira, señor empleador, empleadora, esto es lo que tenés que hacer porque está afectando a tu colaborador, porque ella no va a poder hacer servicios financieros con valores justos respecto a costos, tasas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene documento que pueda probar que gana tanto, ni contrato, ni absolutamente nada, ¿verdad? Eso faltaría agregar por ese capítulo, de verdad, lo que es la educación financiera.